positivos, inotrópicos positivos y negativos, dromotrópicos positivos y negativos. No, ese es cronotrópico. Frecuencia cardíaca es cronotrópico. Dromotrópico, conducción, muy bien, conducción. Sobre todo efectos en el nodo AB. Pero también en otras partes donde se conduce el impulso. Entonces el inotrópico, ¿cierto? El fármaco inotrópico es el que incrementa la fuerza de contracción. ¿En dónde se les ocurre a ustedes, en qué situaciones puede el paciente requerir incremento de la inotropía, de la fuerza contráctil? Cuidados críticos, insuficiencia cardíaca, choques sépticos, temas anafilácticos, falla cardíaca aguda, crónica, descompensada. Esos son más o menos los escenarios donde cirugía cardiovascular, cuando se quiere hacer pues una cirugía cardiovascular de esas bien importantes, se aísla el corazón, se coloca en bomba y se trabaja en el corazón, ¿no? Ese corazoncito requiere un protocolo de inotropía para que cuando vuelva a conectarse, él lo haga de la mejor manera, ¿sí? Entonces el anestesiólogo cardiovascular, normalmente el cardiólogo también, si acompaña, están siempre revisando esos protocolos para que el arranque, lo llaman ellos, el arranque del corazón cuando se reconecte, sea lo mejor, ¿no? ¿Listo? Esos son como los escenarios más importantes de los efectos de los inotrópicos, o más bien de los fármacos inotrópicos, ¿vale? Muy bien. Ahora, esto lo vamos a ver mañana, que es uno de los escenarios de falla cardíaca, y veremos que aquí aparecen los inotrópicos. Lo traigo para acá, ¿cierto? ¿Sí lo ven ahí? Inotrópicos. Pero para manejar falla cardíaca hay otros azules, ¿sí ven? Entonces, los inotrópicos son parte del manejo de la inotropía, de la falla cardíaca. Si estuviéramos en la década del 70 y la del 80, que fue cuando yo me formé médico, ¿cierto? Nos dirían que son la piedra angular para el manejo de la falla cardíaca. Los inotrópicos, ¿cierto? Y dentro de ellos, pues la digoxina 1, ¿sí? Pero no es el caso actual. El caso actual, vamos a ver mañana, si Dios lo permite, que los inotrópicos hoy día ¿dónde aparecen en el escenario de la falla cardíaca? ¿De qué estamos hablando aquí? Estadio A, B, C y D. ¿De qué? De la falla cardíaca. ¿Están viendo en el estadio A inotrópicos? ¿Están viendo o no? En el B, ¿están viendo por ahí que aparecen inotrópicos? En el C, cuando el paciente ya está refractario, supremamente sintomático y requiere intervenciones ¿de qué tipo? Bombas de contrapulsación, trasplantes, es decir, cuando el paciente ya tiene un corazón vuelto. Nada. ¿Sí? Fíjense cómo ha cambiado. Ha cambiado porque se ha entendido mejor la falla cardíaca. Pero, listo, eso es un escenario. Entonces los inotrópicos en el escenario de la falla cardíaca tiene esta opción, digamos, o esa indicación. Pero hay que decir que muchos pacientes que están en estadio C, fíjense que hay varias gradas en el estadio C antes de llegar al D, y muchos, infelizmente, recorren ese camino, muchos pacientes, infelizmente digo yo, porque no deberían recorrer ningún camino. El paciente debería quedarse acá, debería quedarse, no digo yo debería quedarse obeso,
debería cogerse el paciente obeso, prehipertenso, prediabético y pararlo ahí, detenerlo y inclusive revertir esos factores. Pero infelizmente muchos van avanzando y este avance es totalmente negativo. Si bien nos muestran una escalera que sube, ¿cierto? Debería más bien ser una que baja, ¿cierto? ¿Cierto? Que mira dónde nos lleva esa escalera. Desahuciado, hospitalizado en casa, hospitalizado fuera de casa, pero hospitalizado, completamente postrado, ¿cierto? Bien, resulta que muchas veces el paciente está en la lucha ahí, los médicos y trabajadores de la salud, y en algún momento lo compensan, por aquí o por acá, lo compensan, pero llega y se enferma, le da una infección, ¿cierto? Una infección urinaria, una neumonía. El paciente de pronto va por sus medicamentos y no hay, se los demoran una semana y el paciente se descompensa. O le dio tuvo ahí una fiestecita y 2 o 3 días se desjuició, se puso a tomar alcohol, comió demasiado, ¿sí? Etcétera. Se descompensó. Varias razones y lo descompensa. Algunas veces el paciente con falla cardíaca se descompensa y descompensado puede requerir inotrópicos. Pero eso no significa que va a seguir de ahí en adelante con inotrópicos. Se le saca de la descompensación con ayuda de vasodilatadores, pero también de inotrópicos, y cuando ya esté compensadito, se le retiran los inotrópicos y vuelve a su tratamiento vasodilatador, con muñecas, con alarmas, ¿vale? Más o menos como el contexto. Mañana profundizamos un poco más ya en falla cardíaca. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay 2 escenarios en falla cardíaca. El terrible, que ya necesita sí o sí inotrópicos, ahí como, porque ya toda la terapia anterior no le funciona. Se deterioró y se deterioró y se deterioró. O cuando se me descompensa, o enfermedades infecciosas, ¿cierto? ¿Listo? Tuvo una diarrea muchas veces descompensa el paciente. También, ¿ok? Listo. Ahora, no se saca de la descompensación solo apenas con inotrópico. Usan otros. Pero resulta que estos son los que vamos a ver hoy: dopamina, levosimendan, dobutamina, mefenona, digoxina. Son los que vamos a ver hoy adicionales, porque los otros ya vimos. Pueden utilizar, como ustedes dijeron, pacientico que está con un choque séptico, o no necesariamente en choque, pero casi. Está hipotenso, ¿cierto? Y le falta poco para descompensarse. O entra en falla cardíaca aguda. Es un paciente que no tenía un problema cardíaco, pero por la sepsis entró en falla cardíaca aguda. O entró en falla cardíaca aguda porque se infartó. O entró en falla cardíaca aguda por una arritmia, ¿no? O por alguna otra razón entró en falla cardíaca, ¿cierto? Listo. O el paciente, ¿qué más? Presenta una anafilaxia, como usted dice. Y en esos casos puede requerir, ¿cierto? Muy bien. Vamos a conocer esas moléculas un poquito, para aquí. Esto es tan extraño. Ya comenzaron las cosas extrañas. No debería haber pasado eso. Bueno, vamos a conocerlo un poquito. ¿Qué tenemos y qué es lo que hacen molecularmente estas sustancias? Entonces, ¿la idea cuál es? Incremente la fuerza contraria. Entonces tenemos catecolaminas, que ya las vimos. Norepinefrina, epinefrina, dopamina, dobutamina. Todas ellas son aminas. La misma fenilefrina. Lo que pasa es que ella no actúa en el beta, en el receptor beta, actúa en el receptor alfa 1. Utilizamos más los que actúan en el receptor beta 1,
que está en el cardiomiocito. Cuando lo estimulan por estos mecanismos que tienen que ver con movilización de calcio e interacción del calcio con las cardiomiofibrinas, incrementa la fuerza contractil. Eso es todo. ¿Quiénes lo hacen? Dobutamina, dopamina, norepinefrina, epinefrina. Ya lo habíamos visto. Voy a hacer un poco de énfasis con dobutamina y dopamina más allá. Hay otros mecanismos. Ustedes ven que el AMP cíclico está metido en la jugada aquí porque esta es una proteína GS que estimula la inhibiciclasa, que incrementa los niveles de AMP cíclico, que a su vez moviliza calcio de los depósitos citoplasmáticos para que haya interacción con las cardiomiofibrinas. Aquí, entonces, hay otra forma de manipular farmacológicamente el proceso. Y entonces hay unos inhibidores de esta fosfodiesterasa 3, que es la que degrada el AMP cíclico, la degrada acá. Esos inhibidores de la enzima impiden que se degrade el AMP cíclico y sigue haciéndolo. Listo. Y están y ahí tenemos la mirrinona, la quinona. Y están los glucósidos cardíacos, la digital, la digoxina, que ellos incrementan, vamos a ver, digamos así en detalle, incrementan también el calcio citoplasmático, se almacena y cuando venga una contracción se libera bastante calcio y nuevamente, ¿cierto? Y están los que son diferentes de todos, porque fíjense que todos en últimas, esos que hemos visto, si vemos los tres, bien sea las catecolaminas, bien sean los inhibidores de fosfodiesterasa 3, bien sea los digital, todos lo que apuntan es incrementar el calcio, ¿verdad? Este no, ¿cierto? Los sensibilizadores de calcio, es decir, el levosimendan, es el que utilizamos, el levosimendan no actúa de esa manera. Él lo que hace es sensibilizar la troponina C al calcio. Entonces no es que incremente las concentraciones de calcio, lo hace más sensible a las cardiomiofibrinas. ¿Ok? Es el que se supone, por el mecanismo de acción, tiene menos citopatía mediada por calcio, porque estos incrementan demasiado calcio y ese es un problema. Y algunas veces, justamente por ese mecanismo de incrementar las concentraciones de calcio demasiado, causa algo de dificultad para la relajación, es decir, disfunción diastónica. Puede alterar un poco la diástole, cualquiera de ellos. En cambio, este no, este tiene esa fortaleza. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? Bueno, aquí más en detalle, pero es lo mismo, es la misma historia. Y aquí aparecen ya nombres de la molécula, ¿no? Aparece dopamina, dobutamina, mirrinona, anrinona, digoxina, levosimendan. Ahí era solo para en anteriores en general, ¿sí vieron? Generales, catecolaminas, inhibidor de fosfodiesterasa, glucósidos, sensibilizadores. Aquí ya le ponen nombre. Entonces, ¿cuáles son las catecolaminas? Dopamina, dobutamina, digoxina, mirrinona, levosimendan. ¿Ok? ¿Listo? Vale. Ahora acá, un poco en el escenario, tenemos un paciente con falla cardíaca, ¿sí? Con falla cardíaca. Y este es válido para el paciente normalmente que tiene falla cardíaca congestiva, que ya está en estadio 3, está avanzado, ya hay daño estructural, muy sintomático, etcétera, etcétera. Tiende a hacer este tipo de cuadros. ¿Cuadros como qué? Cuadros donde están con presiones de llenado muy altas, es decir, nos habla de que se está congestionando el pacientico, está acá con presiones de llenado ventricular muy altas. Pero también está muy bajito el volumen latido, el volumen sistólico, está bajito, ¿cierto? Está bajito. Mire, estas líneas hablan de que se ha pasado del límite muy bajito y esta también muy alta, ¿ok? Entonces está con alta, se pasó el límite, ¿qué? Presiones de llenado y bajitas, volúmenes de sistólicos, volumen latido, ¿cierto? Aquí hablando de problemas congestivos y aquí de bajo gasto. Entonces el paciente está problemas congestivos, entonces está con irritación yugular, de pronto con estertores, edema pulmonar, de pronto con dolor aquí en la región hepática porque se le está edematizando mucho el hígado. Está también
con de pronto en edemas miembros inferiores o hasta en la sarca, ¿cierto? Problemas congestivos. Pero también está con signos de bajo gasto, es decir, volumen sistólico bajo. Paciente con hipotimias, con mareos, está con sudoración, con diaforesis, con hipotensión, signos de bajo gasto. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué hacemos? Si fuera la década del 70, del 80, inotrópicos, ¿cierto? Si diéramos inotrópicos, mejoramos signos de bajo gasto, pero no los problemas congestivos. Estamos hablando de los inotrópicos, ¿cierto? Para ayudar a los inotrópicos necesitamos o agregarle vasodilatadores o inclusive, además de vasodilatadores, diuréticos. Eso veremos mañana nuevamente. ¿Listo? Solo para eso. Hablemos entonces de los glucósidos cardíacos, ¿cierto? Es decir, de la digoxina. ¿Qué es lo que hace en últimas? Incrementar la velocidad de cortamiento del músculo cardíaco, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Pues inhibiendo la sodio-potasio ATPasa, y esto hace que se incremente la disponibilidad de calcio citoplasmático. ¿Cómo lo hace? Miren. Entonces tenemos acá esta bomba, que normalmente ¿qué hace? ¿Qué nos dice la gráfica? Saca sodio y mete potasio, ¿cierto? La digoxina la bloquea. ¡Tum! ¡Tum! ¿Cierto? Si la bloquea, significa que deja de salir el sodio y de entrar potasio. Concentrémonos en el sodio. Sodio entonces se está quedando en el interior, ¿cierto? ¿Qué pasaría con esta bomba? Que está metiendo sodio y saca calcio. Separa por concentraciones. Como aquí ya hay elevadas concentraciones de sodio, ella ya no va a funcionar mal, porque ella funciona de acuerdo a las concentraciones de iones. Entonces deja de sacar calcio, comienza a acumularse calcio. ¿Qué hace esta otra? Ella normalmente mete calcio y saca sodio. Esta estará más activada porque se está acumulando sodio. Entonces esta trabaja, saca sodio y ¿qué? Mete calcio. Entonces esta porque mete, esta porque no saca, el calcio se incrementa y eureka. ¿Ok? Se acumula o interactúa con la cardiomiopatía. ¿Listo? Que les decía, tin, más bonito, más colorido, más chévere, ¿cierto? Ok. Muy bien. Experimentos de electrocardiofisiología. El control, es decir, lo normal que tenemos, contracción, al parecer muy relacionada con incremento, ¿cierto? En los flujos de calcio, ¿cierto? Y aquí vemos pues el potencial del neurón. Ahora, ¿qué pasa con la guabaína? Que es uno de los diferentes, de los varios tipos de glucósidos cardíacos. Se incrementó, ¿verdad? El área bajo la curva, el pico. ¿Qué se incrementó? El flujo del calcio. Contracción. Evidencia experimental que el incremento de la contracción relacionado con el incremento del flujo de calcio. Listo, demostrado. Eso era todo, ¿cierto? Aquí, paciente con insuficiencia cardíaca, sin, con y el normal. No quiere decir que el paciente con insuficiencia cardíaca que le damos digoxina lo vamos a tener normal. Gasto cardíaco no, eso no ocurre. ¿Listo? Listo. Algo importante. Los glucósidos cardíacos también aparecen en el escenario de la falla cardíaca, no solamente como inotrópicos, sino como sensibilizadores del vasoreceptor. Bueno, el vasoreceptor en un paciente que está con falla cardíaca se tiende a desensibilizar, un poco porque el mensaje siempre es el mismo: gasto cardíaco bajo, flujo bajo, presión baja, como que siempre es lo mismo. Entonces nos pasa como cuando uno está con un estímulo olfativo, ¿no? Uno llega y siente ¿y qué pasa después de un tiempo? Ya no siente el olor,
No, si les pasaban el anfiteatro, ustedes llegaban y no se aguantaban el pulmón. 2 o 3 horas después ya podían estar sin el tapaboca, ya no sentían, porque los receptores se desensibilizaban al estímulo. Pues estos vasoreceptores se desensibilizan también. Y es un problema, porque si nosotros médicos intervenimos al paciente y mejoramos el gasto cardíaco, pues eso lo debería censar el vasoreceptor. Y si no lo censa, el problema es que la descarga parasimpática, que es protectora en estos pacientes, no se da. Y entonces el corazón siempre sigue hiperestimulado, lo cual no es bueno. ¿Ok? Listo, eso era como un paréntesis de otro efecto y mecanismo que los glucósidos cardíacos, que son inotrópicos, también tienen. ¿Ok? Listo. Seguimos. Algunos aspectos cinéticos, miren la muy buena disponibilidad que tiene, oral o encapsulado, como le dicen, esto es mejor. La vida media es prolongada, 36 a 48 horas. ¿Sí? Fíjense que 1/3 se excreta inalterada, ¿cierto? Por el riñón. ¿Eso qué significa? Debemos vigilar función renal. Muy bien. Y ojo con la roca, ¿no? La roca no necesita deducir, ¿no? Pero de ineditar se iba a depositar muchísimo en tejido muscular, ¿cierto? Listo. Muy bien. Aspectos cinéticos importantes. Aspectos de evidencia clínica, de estudios clínicos. ¿Qué nos dicen? Que es mejor que el placebo. ¿Para qué? Para disminuir la probabilidad de empeoramiento de la falla cardíaca. O sea que la digoxina es probada en el escenario clínico y es mejor dar digoxina que no dar nada. En términos de disminuir la probabilidad de empeoramiento, es bueno. Es decir, disminuye las hospitalizaciones por descompensación. ¿Vale? Y hay muchos, digamos, escenarios en donde suele ser beneficioso. Fíjense, por ejemplo, en pacientes con clase funcional 1 y 2, 3 y 4, en pacientes con fracción de eyección, digamos, disminuida de forma moderada o de forma muy marcada, ¿cierto? En pacientes que habían utilizado o no utilizado digoxina, ¿cierto? Intermitente, etcétera. Es decir, varios escenarios. Es beneficioso. Pero, dado el perfil de seguridad que tiene la digoxina, que no es bueno, es un fármaco de estrecho margen terapéutico, fácilmente pasamos del efecto terapéutico al efecto tóxico. Entonces, la evidencia castiga mucho o muestra mucho ese problema, ¿cierto? Se observa mucho el problema en las reacciones adversas y los efectos pueden ser mejorados, igualados o mejorados por otros inotrópicos. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? La cardiología de Mayo nos muestra, y esto está pues, en las guías de manejo, que las recomendaciones de tipo clase 1, que son las más fuertes, es decir, grado de recomendación fuerte, para utilizar, es solo una. Vamos a ver qué tipo de paciente, qué perfil de paciente es en donde hay una buena, en un paciente con falla cardíaca en estadio 6, allá está con daño estructural, sintomático, etcétera, etcétera. En pacientes que tienen disfunción sistólica ventricular, estadio C y con difusión sistólica, ¿cierto? Mañana vamos a ver que para uno manejar falla cardíaca uno clasifica en 2 grandes grupos: los que tienen fracción de eyección disminuida o reducida y los que tienen fracción de eyección preservada, que son los que tienen disfunción diastólica. ¿Ok? ¿Listo? ¿Vamos? ¿Bien? Bien. En ausencia de contraindicaciones para la digoxina, y aquí hay una lista grandecita, ¿no? ¿Para qué? El control de la respuesta ventricular rápida en caso de FA o fibrilación auricular. ¿La fibrilación auricular qué es? ¿Ustedes ya saben algo de eso? ¿No? Poquito, lo vieron. Fibrilación auricular es una arritmia, más frecuente en todas las arritmias.
es supraventricular, que se da en las aurículas, ¿cierto? ¿Qué pasa con esa FA? Pues tienen varios problemas, pero voy a concentrarme en uno. El problema es que esa taquicardia conduzca hacia los ventrículos, es decir, que esa frecuencia de disparo también se vaya a los ventrículos, se llama respuesta ventricular rápida. No toda fibrilación auricular conduce hacia el ventrículo en la misma frecuencia. En otras palabras, uno habla de una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida o sin respuesta ventricular rápida. En otras palabras, si está conduciendo hacia el ventrículo o no conduce la línea auricular. Sí conduce problemas, porque normalmente la FA tiene frecuencias muy altas, 160, 170, 180. Ese es un problema, incrementa el gasto cardíaco. Pero el otro problema es que ustedes saben que se acorta el tiempo diastólico. Y si se acorta el tiempo diastólico hay dos problemas: se perfunde menos y se llena menos. Si se llena menos, el gasto cardíaco cae. Si se perfunde menos, puede infartar. ¿De acuerdo? Esos son los problemas de la respuesta ventricular rápida cuando uno tiene FA. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abortar, cortar esa fibrilación. Hay dos formas: la cardioversión eléctrica, que es la mejor, ¿cierto? Y la cardioversión farmacológica, que a veces le toca a uno primero la farmacológica antes de la eléctrica porque no está el recurso, ¿cierto? A veces no está el recurso. ¿Listo? Esta indicación es fuerte. La digoxina es antiarrítmica por excelencia en FA con respuesta ventricular rápida en paciente que tiene falla cardíaca y disfunción ventricular. ¿Sí ven el tipo de paciente? Paciente con falla cardíaca, con disfunción ventricular, sin contraindicaciones, con una FA con respuesta ventricular rápida, póngale digoxina. ¿Dónde tenemos el paciente normalmente? En UCI. ¿Ok? Pero a veces les puede llegar urgencias. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben qué hacer. ¿Cierto? ¿Listo? Y las demás son indicaciones tranquilos que ustedes van a manejar todo eso muy bien dentro de poco. Bueno, muy bien. Entonces las precauciones: insuficiencia renal, porque ya vimos, ¿no? ¿Por qué? Fíjense ustedes, los trastornos hidroelectrolíticos son una precaución para utilizar digoxina, sobre todo la hipocalemia o magnesemia, ¿cierto? Y la hipercalcemia, porque tienden a precipitar arritmias peores, ¿cierto? Y ahí uno ya no sabe si son arritmias por el trastorno hidroelectrolítico o por la digoxina. Lo cierto es que se potencia. Eso es como cuando uno da una benzodiazepina así como fuertecita para sedar con un eficaz y potente efecto, como el midazolam, y le adicionas un fentanilo. Tumba al paciente. ¡Guau! Tumba. ¿Están entendiendo? Acá, misma historia. Si hay un trastorno hidroelectrolítico de esta magnitud y categoría, característica, con digoxina, cuidado porque podemos precipitar lo que conocemos. Si tememos mucho, eso nos causa todo un turno de noche completamente sin descansar ni un poquitico, las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas, ¿qué son? Uno trata una arritmia y sale con otra, lo cardiorrevierte y una hora después de nuevo, y etcétera, etcétera. Y está todo el tiempo. ¿Se compensa análisis certificado o no? ¿Qué compensa qué? La descompensación hidroeléctrica. Ah, claro, pues por eso es una precaución. Sí, Entonces, pero normalmente sí, pero vuelvo y digo, ¿cuál es la indicación? ¿No? ¿Cuál es la indicación? Si está con la indicación fuerte, aquella, pero su paciente tiene problemas hidroelectrolíticos, corríjalos. Antes de dar digoxina. Sí, porque si no, los trastornos hidroelectrolíticos hay que corregirlos.
¿cierto? Porque si no, aumenta el riesgo de arritmias, ¿vale? Que ya sin problemas hidroelectrolíticos ya es arritmogénico. Bueno, papá, miren ustedes más precauciones, ¿no? Bueno, ahí están los electrolíticos. Ojo con los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen alteraciones en el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? En los pacientes que han sido manejados con diuréticos tiazídicos, también por alteraciones en el calcio, en magnesio, pacientes con estado de hipoxia, hipercapnia, acidosis, con hiperactividad simpática, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con problemas tiroideos, hipohipertiroidismo. ¿Sí ven? O sea, ustedes se dan cuenta y caramba, pero los pacientes críticos tienen todos estos problemas justamente. Entonces, ¿qué pasa? La frecuencia de uso de la digoxina se está disminuyendo y menos se indica como un inotrópico, a no ser que esté ya allá, ¿se acuerdan de la escalera, la tercera, la penúltima escalera? Ahí el paciente se le dan goticas, elixir de digoxina, porque ya no hay más nada que hacer. ¿Listo? ¿Que tiene alto riesgo de morirse por la digoxina? Sí. Miren, margen, la ventana terapéutica es estrecha, algunos con un nanogramo por ml en concentraciones plasmáticas ya están intoxicándose. Otros no, otros están en efecto terapéutico, pero los más sensibles ya se están intoxicando. Entonces, esto hace que cada vez menos se utilicen los digitales. Tenemos un problema ahí en discoteca. Pongamos musiquita, ¿no? Bueno, las principales manifestaciones de la toxicidad digitálica, fíjense ustedes, las cardíacas, las gastrointestinales, las del sistema nervioso central, las visuales. Por supuesto, las del sistema nervioso y las cardíacas son las más temidas. Fíjense en las complicaciones cardíacas que pueden haber por la toxicidad digitálica, que dice hay bradicardia sinusal, sí, son un bradicardizante. Claro, lo utilizamos para fibrilación auricular. Y esas bradicardias a veces son peligrosas. ¿Por qué? Porque se cae el gasto, por un lado, y a veces ese bloqueo, esa disminución en la frecuencia cardíaca hace que el corazón, digamos, tome de alguna manera medidas alternativas, y entonces a veces se disparan ritmos nodales. Entonces el nodo atrioventricular comienza a comandar, ¿no? Eso está muy desordenado, esta vaina, ¿no es cierto? Y él asume. Pero el problema con los ritmos nodales es que muchos de ellos terminan en arritmias ventriculares, porque los ritmos nodales terminan muchos con extrasístoles, y las extrasístoles, cada extrasístole es una oportunidad para que haya arritmias ventriculares, y entre más extrasístoles haya, que ahí es donde viene el digeminismo, el trigeminismo, mayor probabilidad de arritmias ventriculares, y las arritmias ventriculares muy rápidamente terminan en taquicardia ventricular o en fibrilación ventricular, que son ritmos de paro. En otras palabras, tenemos al paciente en paro cardíaco. ¿Ok? Entonces, ese es un problema. Además de los otros bloqueos y todo eso. El escenario, pues, no es muy favorable. ¿Listo? Estos son, digamos, cubeta digitálica muy típica, que nos llegaban a nosotros nos llegaban muy seguido, porque como nosotros manejamos la digital, así como más frecuentemente de lo que hoy se usa, nos llegaban muchos pacientes con intoxicación digital. Pues uno ya no sabía manejar el electrocardiógrafo, colocar intoxicación digital, casi que todos los días, ¿cierto? Y manejo. Bueno, listo, aquí manejo, los padres, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Interacciones.
Pues obviamente con fármacos con blanco, pues, estos dos, y la quinina también, tienen efectos sobre el corazón. La verapamilo y la amiodarona se utilizan como antiarrítmicos, sobre todo la amiodarona, se usa en FA, de hecho, la amiodarona. Entonces, se incrementan los niveles plasmáticos de estos medicamentos cuando se usan concomitantemente con los glucósidos cárnicos. Fíjense que dice aquí, las aminosimpático-mimétricas también tienden a estar hipersensibilizados los receptores y a causarse arritmias por las aminas endógenas. Muy bien, entonces dejamos atrás el primero en utilizarse, pero el menos utilizado hoy día. ¿Listo? El menos utilizado hoy día. Y ahora pasamos a hablar de algunas catecolaminas. Vamos a hablar de dopamina y dobutamina. ¿Cierto? Comencemos con la dopamina. La dopamina, nosotros la habíamos visto cuando vimos sistema nervioso autónomo. Yo les dije que es una molécula interesante porque ella no tiene el grupo hidroxilo en el carbono beta, ¿se acuerdan? Que es el que le confiere efecto directo, pero ella tiene efectos directos sobre receptores alfa, receptores beta, pero también sobre el de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 receptores dopaminérgicos. Pero aparte de eso, nosotros nos encontramos entonces con que en especies animales diferentes a la humana puede haber una relación entre la dosis y el tipo de receptor con el cual interactúa. Normalmente con dosis bajitas consigue efectos sobre los receptores D, dopaminérgicos, de 1, de 2, de dopaminérgicos. Concentraciones intermedias, con dosis intermedias, normalmente por encima de 2 microgramos, 5 microgramos, 6 microgramos por kilo minuto, efectos pues, D y beta, adrenérgicos, y por encima de estas concentraciones o dosis, por encima de 5 a 7, por encima de esos microgramos por kilo minuto, los alfa. Y se ve muy bien en ciertas especies. En nosotros hace unas 3 décadas atrás se pensaba que era así. Me acuerdo cuando yo leía muchísimo, me gustaba mucho el manual de terapéutica de Washington. Yo siempre lo cargaba, ese era mi manual, ¿sí? Yo leía eso, me gustaba mucho esa parte de cardiología. Y se hablaba de eso, está el goteo, si le llega el paciente con choque séptico, hágale nefroprotección, coloquen un goteo de dopamina de 2 microgramos máximo por kilo minuto, y porque va a dilatar los vasos renales y también va a tener un poquito de efecto inotrópico con los receptores beta. Sí, uno hacía caso, ya todo eso. Pero después sale que la evidencia no respalda mucho esos efectos. Es decir, tan selectivos en el ser humano, pero sí existen. Sí, la dopamina tiene efectos de beta y alfa. Y que los D son, digamos, nefroprotectores porque normalmente dilata. Fíjense, la dilatación es plásmica, ¿vale? Y eso es bueno en un paciente que está con hipotensión, pues es bueno que uno le intente mejorar la perfusión de los órganos vitales, que no entre en falla renal, por ejemplo. Eso es muy importante, su pacientito, ¿cierto? Bien, pero bueno, se le observan la verdad todos los efectos. La cuestión es que, como vamos a ver más adelante, hay una mezcla. Tiene efectos beta-1, inotrópicos, alfa, vasoconstrictores, tanto en arterias como en venas, ¿no? Y pues los D. La mayoría de las veces los que uno termina siempre observando con más frecuencia son los beta y los alfa. Y son efectos favorables en muchos pacientes, inclusive no sépticos. Le llega a usted en urgencias el pacientico con una urosepsis o una neumonía que le está causando una sepsis o una infección de piel importante, un absceso que le está causando también sepsis al paciente, y puede estar hipotenso, no en choque, pero puede estar hipotenso. Entonces los efectos de los vasopresor de la dopamina le sirven, ¿de acuerdo? Y tiene algo de efecto inotrópico que también le sirve, porque ese paciente normalmente ya comienza a tener algo de falla cardíaca, un poquito de disminución en el rendimiento cardíaco por la infección. Entonces los efectos inotrópicos y vasoconstrictores
pueden ayudar un poquito, pero se buscan a veces más los vasoconstrictores que los inotrópicos. ¿Por qué? Para que no se desgaste tanto el corazón. Claro que si el paciente no tiene sustrato cardíaco, pues aguanta el efecto inotrópico y vasoconstrictor. ¿Por qué les digo yo esto? Porque si yo pongo el corazón, lo estimulo con beta 1, pero al mismo tiempo me está causando efectos vasculares, vasoconstrictores, pues yo estoy incrementando las cargas. Entonces, en algún momento el trabajo cardíaco va a estar muy elevado, el consumo de oxígeno va a estar muy elevado. En un paciente joven que está aséptico no es problema, pero si el paciente ya tiene de pronto algún problema y no lo sabe, pero tiene un problema, de pronto ya la reserva coronaria, la reserva cardíaca está disminuida, puede ser que no tolere bien el efecto. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que tener cuidado con la inotropía y el efecto vasopresor. Les voy a presentar ahora enseguida una dobutamina que no es así. Él es inotrópico y dilata. Es un inovasodilatador. La mirrinona y el levosimendan también son inovasodilatadores. Es decir, un inovasoconstrictor no es muy bueno. Lo mismo hace la epinefrina, lo mismo hace la norepinefrina. Son inovasoconstrictores. Ok, entonces los inotrópicos y vasoconstrictores son muy buenos para el colapso vascular, que el paciente tiene los vasos allá todos relajados y la precarga está por el piso y la poscarga está por el piso. El efecto vasopresor es bueno, ¿vale? Pero, ojo, cuidado, si su efecto vasopresor se alcanza y llega a la resistencia a subirse y la venoconstricción e incrementar la precarga, cuidado, porque puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Ok? En otras palabras, hay que conocer bien el paciente que está necesitando hacerle reanimación con líquidos. Nunca utilicemos un efecto inotrópico y vasopresor para reanimar si el paciente está con déficit de líquidos. ¿Qué paciente puede estar con déficit de líquidos? El choque séptico, el que tiene anafilaxis, ¿de acuerdo? Ese paciente o que tiene un choque hipovolémico. Entonces yo tengo que dar primero una restauración de volemia con líquidos como cristaloides o coloides o elementos de sangre, y ahí sí utilizar vasopresores e inotrópicos. ¿Me estoy explicando? Porque si no, entonces no hay efecto y lo que hacemos es cerrar esos vasos, pero no hay sangre, no hay volemia. Eso es un error que a veces uno comete. Se acelera a iniciar el efecto vasopresor inotrópico sin dar restitución de líquidos. ¿Ok? ¿Listo? Les estoy hablando bastante de la parte clínica porque estos fármacos se usan para eso. ¿Ok? Reanimar, etc. Bueno, entonces en últimas aumenta la contractilidad cardíaca por beta 1, ¿no es cierto? Algo de alfa 1 también. Y también si el paciente tiene buen volumen y se le hace venoconstricción por incremento de la precarga, también se le puede incrementar la contractilidad cardíaca de forma indirecta por ley de Fran-Starling. Eso sí, en el paciente que tenga corazón sano, porque en el paciente que tiene corazón enfermo normalmente no damos dopamina. ¿Por qué? Lo que ya dije, exige demasiado. Exactamente. ¿Listo? Dice aquí que disminuye la poscarga, ¿cierto? Por el predominio del efecto beta 2 vascular. Cuando eso sucede, ojalá y sucediera en realidad, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces el efecto que más predomina sobre los vasos no es el beta 2, ¿cierto? Esto es solamente en algunas ocasiones. La mayoría de los casos, esto es lo deseable, cuando uno instala un goteo de bajas dosis, es lo deseable, pegarle a los D1 y pegarle a los beta.